Oremos. Padre Celestial, que tu Santo Espíritu nos capacite, nos ayude, nos dé las fuerzas, la mente y el corazón para estar en la presencia de tu palabra. Que no olvidemos que la palabra estaba con Dios, la palabra era Dios, y que esa palabra creó todo lo que existe y se hizo carne y habitó entre nosotros. Ayúdanos a ser conscientes de estar en tu presencia y de honrar tu palabra. Gracias por hacerme instrumento para transmitirla. Y gracias, oh Señor, porque puedo presentarme ante mis hermanos y sobre todo ante ti en la justicia de Cristo, no en la mía, que no tengo. Te digo todas estas cosas y te las presento en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Empezamos hace 8 días a hablar de la expiación. Expiar es pagar. Cuando uno comete un delito o una contravención o un crimen, va a la cárcel. ¿Y qué es lo que está haciendo en la cárcel? En la cárcel está pagando, está expiando su falta. La ofensa que Adán y Eva hicieron en el paraíso, en el Edén, a Dios, fue una ofensa eterna, porque el ofendido es eterno. Y la ofensa se mide de acuerdo al que es ofendido o a lo que se ofende. De manera que la única manera de pagar esa ofensa hecha en el Edén era con una expiación eterna. Y solo hay 2 maneras de pagar eso. Con la expiación eterna que Cristo hizo en la cruz, porque Él es eterno, o la expiación suya personal, pagando del capital que no tiene por toda la eternidad en el infierno. Que no hay infierno, pastor, no es problema suyo. Yo le puedo decir hoy aquí con toda sencillez y certeza, hay infierno. Lago que arde en fuego y azufre, donde el gusano no muere, donde el tormento no pasa, donde no hay misericordia, donde no hay gracia, donde no hay amor. La expiación. Y lo que hemos tratado de meditar en este sermón pasado y en el de hoy es que esa expiación ya fue hecha. Es más, la expiación fue ejecutada desde la eternidad. En el tiempo, cuando Dios estableció el tiempo físico, vino Cristo, se hizo carne y expió nuestros pecados en la cruz. Pero este fue el plan de Dios, este fue el pacto eterno de la Trinidad en el cielo. Esto fue hecho antes de que nosotros existiéramos. Porque se supone que todos los que estamos aquí creemos en la predestinación. Es más, creemos en la doble predestinación. Creemos que unos han sido predestinados para ir al cielo y otros han sido predestinados para ir al infierno. La diferencia es que yo no puedo ir al cielo, pero sí tengo el poder para ir al infierno. La expiación es algo que usted tiene que agradecer todos los días,
porque la expiación fue un hecho histórico, es un hecho en la eternidad, es algo que está realizado, es algo que usted tiene como don por el gran don que Dios le dio, que es Jesucristo. Abran sus Biblias en la carta de Pablo a Tito. En el capítulo 1 y en el verso 2. Tito, capítulo 1, versículo 2. Dice así, en la esperanza. Y quiero que noten que vamos a hablar mucho de la esperanza. Dice el versículo, en la esperanza de la vida eterna. Vida eterna, no es vida temporal. No es vida por un año, no es vida por un mes, no es vida por 5 años, es vida eterna. La persona que empieza a caminar supuestamente en el cristianismo, pero solo lo hace por 10 años y luego se vuelve atrás, nunca tuvo vida eterna. Si no vuelve, es que nunca tuvo vida eterna. Porque en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 10, el Señor dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen y yo les doy vida, ¿qué? Eterna. Y nunca serán arrebatadas de mi mano. Entonces dice el versículo en Tito 1, dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Y es que es importante que usted entienda, que usted comprenda, que usted tenga en su mente toda la convicción y la certeza de que usted no tuvo nada que ver en su expiación. Por eso los sacrificios, por eso el caminar de rodillas, por eso el arrodillarse, por eso el ayunar, por eso el darse duro, por eso el maltratarse en el cuerpo, eso no sirve para nada. Pueden ser actos de piedad, pero eso no les sirve para la expiación. No tiene ninguna injerencia porque la expiación fue hecha desde la eternidad. No podemos tener un jueguito y decir, sí, somos predestinados, pero en el tiempo. O fuimos predestinados, pero porque Dios sabía que yo iba a aceptar. No. La Biblia nos indica que la salvación, la expiación, estuvo motivada por 2 cosas. Primero, por el amor. Dice la Biblia, por puro afecto de su voluntad. Y en segundo lugar, estuvo motivada por la voluntad soberana de Dios, es decir, porque Él quiso. No por ninguna otra cosa. No porque usted o yo fuéramos buenos. No porque Él descubrió que Leonel Ortiz de pronto iba a abrir el corazón. No. Sencillamente lo determinó. Ahora, esto que estoy diciendo entonces le viene el pensamiento, entonces ya está hecho. ¿Para qué me esfuerzo? Le vuelvo a repetir, si usted está pensando así, usted no es de aquellos
que fueron objeto de la expiación eterna de Cristo. Porque el verdadero predestinado guarda estas cosas en su corazón y, como vamos a ver más adelante, esta esperanza es la que lo purifica. Veamos unas cositas importantes en este versículo. Por ejemplo, cuando habla de la vida eterna. Por favor, rápidamente, primera de Timoteo, capítulo 1. Y le voy a rogar el favor al hermano Ricardo, el anciano, que lea el versículo 1 con voz fuerte y clara, por favor. El Señor Jesucristo es nuestra ¿qué? Y dice que eso fue por mandato ¿de quién? Mandato de Dios, nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo. El hecho de que Él fuera apóstol fue un mandato de Dios y del Señor Jesucristo, y ese Señor Jesucristo es nuestra ¿qué? Nuestra esperanza. Hermano Ricardo, una ese versículo con el 16, por favor. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase de mí el primero de todas sus herencias, para ejemplo de los que habían de creer en él, para vida eterna. Para ejemplo de los que habían de creer en Él, para vida ¿qué? Eterna. Habían de creer en Él, para vida eterna. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 1, para que complementemos la idea. Vamos a leer todos, por favor, todos, ayúdenme. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. ¿Según qué? La promesa de la vida que es en ¿quién? En Cristo Jesús. Cristo Jesús ha existido siempre. Cristo Jesús es la promesa del pacto. Cristo Jesús es la vida. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Cristo Jesús ha existido siempre. Él ha sido el camino, la verdad y la vida por la eternidad. Otra cosita en el versículo de Tito, capítulo 1, versículo 2. Dice, hablando de la promesa, hablando de la vida eterna, de la esperanza de la vida eterna, dice, la cual Dios, que no miente. Vamos rápidamente al libro de los Números. Rápidamente al libro de los Números. Y le voy a rogar el favor al hermano John. Números 23, 19. Números 23, 19. Hermano John, por favor. El libro de los Números 23, 19. Lo que estoy tratando de mostrarles es cómo la Biblia se complementa. La Biblia es un solo libro, la Biblia es un solo mensaje, la Biblia es una sola historia, la Biblia no se puede dividir, no se puede separar. Miremos lo que está diciendo Pablo en Tito y ahora miremos lo que dice Números 23, 19. A ver, John, ¿qué dice? Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Dios no miente. Dios no es como nosotros que somos mentirosos. Él no miente. Lo que Él dice, eso hace. Si Él dijo que nos va a dar vida eterna, nos va a dar vida eterna. Nosotros tenemos que tener nuestro edificio de la vida espiritual sobre la roca. Y la roca es la verdad de Dios. Y la verdad de Dios es Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y además añade, y nadie va al Padre sino por mí. Es muy interesante
que Pablo a Tito le diga: en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Dios que no miente. Miren ahí en Tito, el versículo 3, y vamos a leerlo todos. Tito 3, el contexto del 2, lo que sigue del 2, 3, dice, ¿qué dice? Dice, y a su debido tiempo, todos, manifestó y eso parece una caída de aguacates. Bueno, y a su debido tiempo manifestó, ¿qué cosa? Su palabra, por medio de la predicación que me fue encomendada, dice Pablo, por mandato de Dios nuestro Salvador. ¿Qué está haciendo Dios en este momento? Enviando su palabra. Hermanos, el asunto es que lo que Dios ha dicho hay que tomarlo como Él lo dice. Cuando hablamos de Abraham como el padre de la fe, lo que nosotros escuchamos es que Abraham le creyó a Dios. No que creyó en Dios, le creyó a Dios y le fue tomado por justicia. Y Abraham es llamado amigo de Dios, porque le creyó a Dios. En muchas de nuestras cosas en la vida cristiana, el problema es que no le creemos a Dios. El esfuerzo pastoral mío, que otra vez le repito, está llegando al ocaso. Yo soy muy consciente de eso. Es que usted se enamore de la palabra. No tengo miedo de decirle, vuélvase fanático de la palabra. Enamórese de la palabra. Haga que la palabra sea su necesidad primordial. Y por eso mis preguntas a cada momento les dicen, ¿cuánto tiempo dedica usted a estudiar la palabra? En otras ocasiones les he dicho, ¿cómo escucha usted la palabra? ¿Con qué nivel de responsabilidad? ¿Con qué nivel de amor? ¿Con qué necesidad? ¿Qué es lo que lo motiva a venir aquí los domingos? ¿Cuántas oportunidades usted logra y aprovecha para que la palabra llegue a su vida? Hermano, los libros son buenos y usted debe leer libros, claro, escogiendo los autores y escogiendo y discerniendo los temas. Hay que leer todos los libros con reserva de inventario, porque los libros los escriben hombres y se pueden equivocar. Pero hay un libro que no se equivoca. Hay un libro que no comete errores. Hay un libro que es escrito por Dios. Hay un libro que es inspirado por Dios. Hay un libro que contiene la revelación de Dios en forma sobrenatural. Se llama la Biblia, la palabra. Enamórese de la palabra. Estudie la palabra. Medite la palabra. Ore la palabra. Proclame la palabra. Pídale a Dios. Doble rodilla y pídale al Señor que le dé los tesoros de su revelación. El Espíritu Santo mora en usted. El Espíritu Santo le enseña a usted. Es la palabra, es la promesa, es el pacto, lo que te enriquece, lo que te purifica, lo que te limpia, lo que te hace otra persona.
Vamos a Efesios. Capítulo 1. Otra vez. El versículo 4. Según nos escogió en Él, o sea, en Cristo, antes de la fundación del mundo. Hermanos, si vamos a ser presbiterianos, si vamos a ser bíblicos, tenemos que ser coherentes. Si creemos en la predestinación, tenemos que creer que nosotros no tenemos nada que ver en la expiación. Es un asunto absolutamente de Dios. Escogidos en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos como santos y sin mancha delante de Él. Si Dios lo dijo, que no miente, así es. ¿Qué le buscamos a ese versículo? ¿Por qué lo vamos a racionalizar? ¿Qué tiene de difícil? La Biblia no es un texto esotérico. La Biblia es clara, es diáfana, no se contradice, se explica por sí misma. Si Dios lo dijo, yo te elegí desde antes de la fundación del mundo para que seas santo y sin mancha delante de mí. Si Él lo dijo, Él no miente. ¿Que tú pecas todavía? Pues claro que pecas. Por eso necesitamos confesar que somos pecadores. Por eso necesitamos confesar que somos vulnerables. Por eso necesitamos confesar que necesitamos ayuda. Por eso necesitamos tener un hábito de oración. Por eso tenemos que acudir a los medios de gracia. Pero el que pone ese querer en usted es Dios, en la medida en que usted ministra la gracia que Él le ha dado. Tenía la gran esperanza de que mis pólipos, mis papilomas, no iban a crecer de nuevo. La semana pasada el médico me dijo: Leonel, estás picho de papilomas otra vez. El propósito de Dios es perfecto. Dios no se equivoca ni aún en eso. Ahora ya están hablando de otras cosas, de otros tratamientos. Ahora ya me están hablando de que la tráquea se puede cambiar. Ahora ya me están hablando de que necesito un láser especial que solo se consigue en México o Estados Unidos. Ahora están hablando de otro tratamiento a base de terapia, de quimioterapia. Bueno, están hablando de muchas cosas. Yo no sé si Dios está mostrándome caminos, si Dios tiene un plan para eso, o si Dios me va a seguir diciendo: bástate mi gracia. Pero la certeza que tengo es que he sido declarado santo y sin mancha delante de Él. Como dice en el versículo 5, en amor, habiéndome predestinado para ser adoptado hijo suyo por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Predestinado. Versículo 11. En Cristo asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad.
a fin de que seamos para alabanza de la gloria, de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Está hecho, su llamamiento está. Usted está aquí hoy por voluntad soberana de Dios, no porque usted quiso. Está haciendo calor, pero no hay calor. Hay algo más importante que el calor. Yo estoy sudando, pero hay algo más importante que el sudor. La verdad de Dios para mí, la revelación de Dios para mí, la obra de Dios para mí, lo que Dios ha hecho para mí, esto tiene que revolucionar mi vida, porque la misma palabra me dice que yo fui hecho nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. ¿Eso es verdad o es mentira? En Primera de Pedro, vayan a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 17. Mejor pongamos los ojos en el 18. En el 18. Sabiendo que fuisteis, ¿qué cosa? Rescatar. A mí me encanta el pretérito perfecto de la frase. No dice sabiendo que de pronto van a ser rescatados. No dice sabiendo que quizá van a ser rescatados. Está diciendo en pretérito perfecto, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Óigame bien, padres, escúchenme, la cual recibisteis de vuestros padres. Claro, está refiriéndose a Adán y Eva, pero ¿de dónde recibimos nosotros la naturaleza humana? Por eso es que la Biblia dice que Adán y Eva tuvieron otro hijo, se llamó ¿cómo? Set, pero a la imagen y semejanza de Adán, no a la imagen y semejanza de Dios, a la imagen y semejanza de Adán. ¿Por qué? Porque estaba recibiendo la naturaleza caída. Dice, lo recibisteis de vuestros padres, pero ese rescate no fue con cosas corruptibles, como oro o plata. Versículo 19, importantísimo, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Versículo 20, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Esto está hecho. Querido hermano, yo tengo la conciencia tranquila. Yo no tengo miedo de exponer estas doctrinas, pero sí tengo que advertirle que si usted no experimenta cambios en su vida que lo asombren a usted mismo, lo único que eso significa es que usted no tiene esperanza. Usted no ha creído en la obra de Dios. Eso es lo único que significa. Ustedes, la mayoría de ustedes son padres. Y todos ustedes en el fondo de su corazón desean lo mejor para sus hijos. Y ustedes sufren cuando sus hijos no caminan bien. Yo no creo que ustedes sean tan masoquistas y tan locos que se diviertan cuando sus hijos son unos calaveras. Yo creo que sufren. Y ustedes saben en su entender qué sería lo mejor para su hijo. Un pastor a quien Dios le encomendó el cuidado de cierto número de personas, que no los ve caminar,
que no los ve florecer, que no los ve en un incremento de virtud, de conocimiento, pues entra en preocupación y llora como lloró Cristo sobre Jerusalén. Por eso me toca decirles hoy, si no hay cambios asombrosos en su vida, algo que le impacte a usted mismo, y dice, pero yo ¿por qué estoy cambiando de esa manera? ¿Por qué soy otra persona distinta? ¿Por qué hago lo que antes no hacía? Si eso no pasa en su vida, déjeme decirle con verdad y con amor, usted no ha creído. Usted no cree en el poder de la palabra. Usted no cree en la eficacia de la promesa. Si usted es elegido, se arrepentirá. Si usted no es elegido, jamás sentirá dolor en su alma por su pobreza de espíritu. Jamás llorará. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Pero ahí no se puede quedar. Bienaventurados los que lloran, porque ellos encontrarán consolación. Los que oyeron el programa radial esta mañana, escucharon que hubo un rey piadoso en Israel que lloró y gimió frente al anuncio de la destrucción por el juicio de Dios. Y en una forma tierna, Dios le manda a decir al rey, te vi humillado en mi presencia y lloraste delante de mí, por lo tanto te libraré. ¿Sobre qué llora usted? Este país se derrumba, se hunde, el mundo se descompone, las tinieblas son más densas que nunca. ¿Y usted sigue tranquilo? ¿Usted sigue tomando estas cosas de Dios como si fueran una Coca-Cola fría? ¿Qué pesa en su corazón? ¿Qué hay en su corazón? Seguimos aquí en Primera de Pedro, ¿no? Versículo 21. Y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y vuestra esperanza sean en Dios. No tenga fe en usted. No se crea muy fuerte. No crea que ya agarró el cielo y la tierra en sus manos. No se crea muy firme. Le dice Pablo, cuidado que no caiga. Su fe tiene que ser en Dios, su esperanza tiene que ser en Dios, su convicción tiene que ser en Dios, su certeza tiene que ser en Dios, no en nadie más. La vida no gira alrededor de usted. Versículo 22. Habiendo purificado, me gusta el pasado, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Pero todo eso ¿mediante quién? Mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro. Aquí cabe una pregunta retórica, pero yo no sé ustedes cómo toman esas preguntas, ni cómo las responden. ¿Cuál es la calidad de su amor para con su hermano? Mire al que tiene al lado, no al esposo, no mire a Marisa, mire a otro, al vertigo que está delante. Yo no mire a Ivette,
Mire a doña Bélica, bueno, le permito. Miren los hermanos, mírense. ¿Cuál es la verdad de su amor entrañable para ellos? Es muy bueno hablar de teología. Es muy bueno mostrar que tengo conocimiento. Es muy bueno ser tal o pascual. Pero ¿qué tal su amor para con el otro? Porque la vida gira alrededor de Dios y alrededor de su prójimo, no alrededor de usted. Versículo 23, para que terminemos esta consideración. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, otra vez la idea, sino de incorruptible. ¿Por qué? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Palabra viva y eterna. Hermanos, la Biblia no les dice que sean expertos en literatura. La Biblia les dice que aprendan a manejar el libro con decoro, para que ustedes se puedan responder las preguntas que tengan y para que le puedan responder a los que pregunten. Pero con el libro de Dios, con la palabra. Es la palabra la que nos transforma, es la palabra la que nos limpia. Se me acabó el tiempo. Pero vamos rápidamente a Hebreos. Otra vez no alcanza el Salmo. Ay, Señor. Hebreos, capítulo 9. Versículo 12. Versículo 12. 12. Nicolás. No, Hebreos 9, 12, sí. El versículo 12, por favor, Nico. ¿Cómo volteamos ese versículo? ¿Qué argumentación le ponemos? Está clarísimo. Es puntual. Ya Cristo lo hizo una vez para siempre. Y la consecuencia, habiendo obtenido eterna redención. ¿Usted no camina en la vida como un redimido? ¿Usted da un triste espectáculo de un cristianismo todo díscolo y disoluto y deforme? La única cosa es que usted no cree lo que Cristo hizo por usted. Usted no le cree a Dios. Tenemos que aguantarnos 1 o 2 minutos más de calor. Vamos a ver. ¿Está clara mi posición o no? Y mi deseo pastoral, mi deseo en el corazón, no es terminar los edificios y tener un santuario grandísimo y una iglesia famosa. No, mi anhelo en el corazón es que usted se vuelva fanático de la palabra de Dios. Que la use con decoro. Que aprenda a extraer los tesoros de la revelación de Dios. Porque eso es lo que lo transforma. Eso es lo que renueva su mente. Eso es lo que lo hace diferente. ¿Le da pereza? Ay, esa cita, ¿quién se aguanta esos videos y esas tareas de Nicolás, que es más exigente? Arrodíllese, pídale a Dios que lo esfuerce, porque Él dice: yo te esfuerzo, yo te doy el esfuerzo.
Lo que pasa es que usted no ora, usted no pide. ¿Y por qué? Porque no cree. ¿Qué le gusta pedirle a Dios? Ay, Señor, dame salud. Señor, quítame el dolor de aquí. Señor, dame más plática, un aumento, que mi jefe tenga compasión, que me dé un poquito más. Esas son las peticiones que le hacemos a Dios. Y Él dijo, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, que las demás cosas serán añadidas. Pero yo sigo insistiendo, lo que añade, Señor, es lo que me importa. Y ahí sí damos la rodilla para pedir el carro nuevo, la casa nueva, que le vaya bien en el negocio, que no se enferme, que no le dé COVID. Ahí sí dobla rodilla, pero no dobla rodilla para decir, Señor, dame la disciplina de estudio de la palabra. Señor, enséñame tus misterios, enséñame tus revelaciones, enséñame tus tesoros. Ayúdame a contemplar tu rostro y la belleza de Cristo. Se lo aseguro que si usted se deleita en la contemplación de la belleza del Evangelio, y el Evangelio es Cristo, su vida cambia, porque cambia. Porque hay poder en la palabra que crea, que controla, que destruye, que salva, que transforma. Hay poder en la palabra. Vamos a celebrar ahora el recordatorio de la muerte del Señor. Recuerden que la expiación está hecha. Recuerden que necesitan descansar en eso. Recuerden que necesitan aceptarlo en su corazón, creerlo en el corazón. Pero no olviden que esa fe también la da Dios.